día, bienvenidos a la entrevista. Por primera vez, la Ciudad de México tendrá el Desfile Internacional de Muertos, que recorrerá las principales avenidas de la capital. De esto nos platicará el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, además de las acciones para garantizar los derechos culturales en la ciudad. Miren, lo que encontramos en la Secretaría fue una Secretaría de Cultura en resistencia, es decir, la falta de interés por parte de la administración de Miguel Ángel Mancera en materia de cultura se reflejaba en un presupuesto raquítico, un presupuesto que estaba considerado simple y llanamente para cubrir lo mínimo suficiente para que no se dijese que no se hacían actividades culturales. A nosotros nos toca transformar esta realidad por mandato constitucional. La Constitución de la Ciudad de México, que entra en vigor el 5 de diciembre del año pasado, en 2017, consagra de pleno a los derechos culturales. Por tal motivo, nosotros somos una secretaría que debe de garantizar el ejercicio de los derechos culturales básicos que marca la propia Constitución de la ciudad, y eso le dio también el aliciente de la Ley de Derechos Culturales de Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que se había aprobado el año pasado también, más o menos a mitad del año, pero que hasta la entrada en vigor de la Constitución a pleno, es decir, tomando ya la jefatura de gobierno, la primera jefa de gobierno derivada de un proceso constitucional de la ciudad, y por tanto poder ejecutivo, ya no simple y llanamente jefa de gobierno, sino la titular del poder ejecutivo, es cuando tenemos esa obligación de garantizar esos derechos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Fundamentalmente construir ese entramado administrativo a efecto de hacer transparentes y eficientes los recursos que se destinan para garantizar ese derecho. La comunidad, ¿en qué lo siente? La comunidad seguramente se ha percatado de que hay mucha mayor actividad cultural en los espacios públicos de la propia ciudad, fundamentalmente en el Zócalo capitalino, en las grandes plazas de diferentes partes, en diferentes alcaldías, y todos estos eventos son ejercicios de derechos gratuitos para la comunidad. Llevamos nosotros prácticamente cubiertos ya, comenzamos con un festival Voces de Mujeres a mitad de diciembre del año pasado. Nos seguimos con la presentación de todo lo que fue Vive el Oscar desde la Roma en relación a la película de Joven Cuarón en la colonia Roma. Allí tuvimos conciertos, allí tuvimos la exhibición en un momento dado de la entrega de Óscares, etcétera, en espacio público, recorridos por la colonia. Tuvimos para lo que fue la noche de primavera una gran concentración, 250,000 personas en las 16 plazas del centro histórico en que se llevó a cabo el festival del Centro Histórico de la Ciudad, que concluyó con una extraordinaria presentación de nuestra Orquesta Filarmónica y el coro de la Universidad de la Ciudad de la Universidad Autónoma de México, cantando el Requiem de Verdi en el espacio del Monumento a la Revolución. Tuvimos a Yo-Yo Ma, el chelista famosísimo, con más de 25,000 personas acudiendo a ese concierto. Hemos tenido México Ciudad, Tiempo de Mujeres, fue un festival que duró casi 14 días en diferentes espacios de la ciudad, con más de 700 mujeres en escena, fueran cantantes, fueran actrices, fueran músicas, etcétera. Tuvimos el Festival de Tierra Beat con casi 200,000 personas en 2 días en el Parque Bicentenario. A eso le debemos de agregar el Festival de México Ciudad que Baila, que comenzó un 29 de abril y concluyó un 11 de mayo
precisamente cuando teníamos algún problema de contingencia. Afortunadamente, cuando tuvimos ese desfile, el último desfile que se llevó a cabo del Monumento a la Revolución a la Alameda Central, con 3,000 bailarines de diferentes partes del mundo y de la República Mexicana, pues se concluyó uno de los eventos más largos que hemos tenido. Nos queda uno que es muy importante, el de Día de Muertos, que va a ser desde el 19 de octubre hasta el 17 de noviembre, que ya se cerró el día de ayer la convocatoria para la ofrenda monumental en el Zócalo, con la participación de 220 propuestas. Fue interesante. Van a elegir un consejo curatorial formado por 3 personas de reconocido prestigio en el ámbito de las artes populares, como es la maestra Marta Turok, la maestra Margarita de Orellana, directora de Artes de México, y el maestro Damián González, si no me recuerdo, es un juchiteco que reside en la Ciudad de México, experto en artes populares también. Son los que van a elegir a los 6 semifinalistas. Les vamos a dar recurso para que hagan su maqueta de 1 metro de largo, para que esas maquetas se exhiban en el Zócalo capitalino durante 10 días y la gente pueda votar, y la ofrenda más votada es la que vamos a construir para que represente a la ofrenda de la ciudad en este año del 2019. Vamos a tener también el Festival de Radical Mestizo, evidentemente las Navidades mexicanas, y por último la Noche Vieja o el Año Nuevo 2020 en la palma del Paseo de la Reforma. Okay. El otro programa importante es el de Pilares. Estos puntos de interacción, encuentro de libertades, artes y saberes, en donde nosotros aportamos el componente de derechos culturales correspondiente. Este primer año serán 150 los pilares que se van a establecer en 150 puntos de la ciudad. A este momento llevamos inaugurados 30 que están brindando servicios a esas comunidades, y junto al programa de Pilares, la doctora Sheinbaum instruyó el programa integral de rescate y recuperación de 340 colonias, en donde el componente cultural se expresa a través de los festivales de barrio. Tenemos planeados organizar 500 festivales de barrio este año. Ya llevamos efectuados 82 hasta el pasado domingo. ¿Y ustedes promueven esos festivales que no se use la pirotecnia? Definitivamente usted recordará que una de las cosas más interesantes en el de fin de año fue que hicimos una simulación de pirotecnia. No permitimos que se quemara pólvora ni que hubiese esa contaminación, y nos salió bien, la gente lo disfrutó, la gente lo entendió. Y bueno, pues para las Navidades seguramente vamos a estar organizando posadas en el Zócalo, y va a haber también fuegos artificiales virtuales. Pero vamos a tener una serie de desfiles. Vamos a comenzar el 19 de octubre con los heraldos de la Noche de Muertos, que van a ser los alebrijes que van a salir del Museo de Arte Popular y van a llegar hasta el Zócalo capitalino, y luego regresarán por 5 de mayo para tomar Avenida Juárez, el Paseo de la Reforma, y ubicarse en el tramo del Paseo de la Reforma que les corresponda, para estar en exposición y exhibición permanente prácticamente del día 19 de octubre al 17 de noviembre. Al siguiente fin de semana, si no mal recuerdo, es el 26 de octubre, es el 26 sábado. Ese día vamos a tener la magna procesión de Catrinas y carros alegóricos relativos a la gran ofrenda de Día de Muertos. Y
El magno desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre, en donde van a participar, si quieren, nuevamente los alebrijes, las catrinas que así lo deseen, los carros alegóricos que quieran incorporarse al mismo, el desfile de comparsas de las alcaldías de la Ciudad de México, de las secretarías de la Ciudad de México, de otras capitales de estados de la Federación. A lo mejor tenemos la sorpresa de alguna embajada de alguna de nuestros países hermanos que quiera participar en ese magno desfile del 2 de noviembre, que saldrá, depende del número de personas que tengamos inscritos. Nosotros pretendemos que la avanzada quede exactamente frente a la Estela de Luz, es decir, donde comienza Chapultepec, y lo que sería la retaguardia estamos contemplando que llegará hasta el Auditorio Nacional. Y pues eso implica que será un desfile entre 4 y 5 horas a llegar al Zócalo capitalino, tomar la avenida de 20 de noviembre para dispersarse en 20 de noviembre y la parte de Arcos de Belén.